Hola, buenos días a todos. Nos encontramos en el Parque de Plantas Autóctonas del Acuario del Río Paraná, en el marco del curso de Anatomía de Plantas Vasculares organizado por el Museo de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo. Como área de trabajo del Museo Gallardo nos encargamos de hacer estudios de la flora de cobertura regional, ya sea nativa o exótica, pero que crece espontáneamente en distintas regiones de la provincia. Por plantas entendemos un conjunto de organismos que tiene una característica que los agrupa, y esta característica tiene que ver con el tipo de cloroplasto que se encuentra en sus células. Los cloroplastos son las organelas encargadas de la fotosíntesis. Hasta no hace mucho tiempo se organizaba la diversidad biológica, la diversidad de seres vivos, en un esquema de 5 reinos. Uno de ellos era el reino Plantae. Posteriormente, una bióloga, Lynn Margulis, con sus estudios sobre mitosis en células eucariotas, estableció una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis seriada, y gracias a esta teoría y a estos desarrollos se pudo reconfigurar ese esquema de 5 reinos, y en la actualidad lo que se entiende por plantas agrupa las algas rojas, blancas y verdes, y las denominadas plantas terrestres o embriófitas. En el curso vamos a hacer foco fundamentalmente en los grupos de plantas vasculares dentro de las embriófitas, las angiospermas y las gimnospermas. Dentro de la gran diversidad de plantas que podemos encontrar, en este curso nos vamos a focalizar en lo que se conoce como plantas vasculares, que son plantas que tienen un sistema vascular organizado, un sistema de transporte organizado, especializado en la conducción de distintas sustancias. Por ejemplo, de agua y nutrientes desde la raíz hacia las hojas, o de los fotosintatos que se generan en las hojas desde las hojas hacia las demás partes de la planta. Este grupo de plantas también se caracteriza por presentar 3 órganos bien definidos: raíz, tallo y hojas. Y en esta cápsula lo que vamos a intentar mostrar es la gran diversidad de formas que se presentan en estos 3 órganos básicos. Bueno, en este ejemplar podemos observar los 3 órganos de la planta: raíz, que es el órgano especializado en la fijación de la planta al suelo y que se va a encargar de absorber agua y nutrientes; los tallos, que además de soportar a las hojas y a las flores también van a tener función de conducción de sustancias; y las hojas, ¿sí?, que son el órgano fundamental que lleva adelante la fotosíntesis. Todas las variaciones que veamos en distintas especies que vamos a observar en este recorrido no son otra cosa que modificaciones o variaciones de estos 3 órganos. Por ejemplo, las flores no son otra cosa que un tallo sumamente modificado que tiene hojas muy especializadas en la reproducción. El primer grupo de plantas que vamos a analizar tiene que ver con las denominadas hierbas. Estas plantas son plantas de cuerpo blando, generalmente verdes, y se caracterizan porque no desarrollan un tipo de crecimiento que se denomina crecimiento secundario, porque no tienen un grupo de tejidos que generan el crecimiento en grosor, pero sí en longitud. Acá tenemos un tipo de hierba que pertenece al grupo de las monocotiledonias, que tiene hoja acintada con una base que se envaina al tallo, y acá hay otro tipo de hierba que es dicotiledonia, que tiene una hoja latifoliada, en este caso una hoja más ancha y no tan larga, y que no tiene vaina. Por otro lado, encontramos a las plantas leñosas, ¿sí?, que en este caso sí presentan crecimiento secundario y por eso desarrollan un crecimiento importante en grosor y generan leños, ¿sí? En este caso son más bien amarronadas o pueden tomar diferentes colores, pero son estructuras duras, ¿sí?, no blandas como las hierbas. Dentro de las plantas leñosas tenemos 2 grandes grupos, que son los arbustos. Acá tenemos un ejemplo que una característica particular es que no desarrollan un tronco principal bien definido, sino que ramifican desde su base, ¿sí?, y generalmente no presentan más de 5 metros de altura. Esto, que en general se denomina corteza, no es otra cosa que resultado del crecimiento secundario y se denomina ritidoma. Dentro de las plantas leñosas, los árboles se diferencian de los arbustos por presentar un tronco bien definido, ¿sí? Como vimos anteriormente, los arbustos ramifican desde la base. En cambio, en los árboles vamos a observar la ramificación lateral desde cierta altura.
Bueno, en este caso tenemos una leñosa, la espina colorada, en donde podemos observar en esta rama, en este tallo, las hojas, ¿sí? Se entiende por hoja a todo órgano lateral de un tallo que en su axila porta una yema. En este caso, este tipo de hoja es una hoja simple. Está constituida por una lámina, es una estructura aplanada de la hoja, rica en cloroplastos, donde se produce la fotosíntesis, y un pecíolo, que sería la estructura que une la lámina con el tallo. Podemos ver que la forma de esta hoja es elíptica, tiene borde aserrado, y se pueden observar también las nerviaciones que recorren la lámina. Bien, acá tenemos una tipa en donde podemos ver otro tipo de hoja y otro tipo de disposición de la hoja en el tallo. En este caso tenemos una hoja. Recordamos, ¿no?, que lo que define a una hoja como un órgano lateral de un tallo es la presencia de su yema axial. Como vemos en toda esta estructura, no encontramos ninguna yema en la axila de ninguna de estas estructuras que parecen hojitas, más bien la encontramos ahí. Con lo cual podemos inferir que este tipo de hoja es una hoja compuesta y que cada una de estas estructuras se denomina folíolo. En este caso tenemos una hoja compuesta con forma análoga a una pluma, es decir, una hoja pinnada, en donde la lámina se fue acercando hacia las nervaduras y fue definiendo estos folíolos. También podemos observar que las hojas en el tallo se insertan de manera opuesta. La forma que tiene la inserción de una hoja en el tallo o su disposición en el tallo se denomina filotaxis. Acá tenemos una filotaxis opuesta de hojas compuestas pinnadas. En esta especie, conocida comúnmente como coronillo, podemos observar que también encontramos hojas simples, es decir, que tenemos una lámina entera y no dividida, y una particularidad es que presenta espinas. En este caso son espinas caulinares, es decir, que son tallos modificados. ¿Cómo sabemos que esta espina es un tallo modificado? Porque, como ya mencionamos, las hojas presentan en su axila una yema. Y esa yema no es otra cosa que el primordio de un vástago, que a partir de divisiones mitóticas va a tener la potencialidad de generar una rama lateral, un tallo con hojas. Entonces, como esta espina se ubica en la axila de una hoja, yo puedo deducir que es una rama o un tallo modificado. Bien, acá tenemos un algarrobo, siguiendo con el criterio anterior de definir el tipo de hojas. Tenemos una hoja compuesta, pero a diferencia de la tipa, podemos ver que esta hoja está doblemente partida, es decir, está dividida en pinas o yugas, y a su vez cada una de estas pinas están constituidas o divididas en foliolulos. Este tipo de hoja se denomina bipinnada. También podemos observar que la disposición de las hojas en los tallos, a diferencia del caso anterior de la tipa, es alterna. Se ve una sola hoja por nudo, es decir, el lugar de inserción de la hoja en el tallo. Hay una sola hoja por nudo de manera alterna o dispersa. Y podemos también destacar de esta especie que se observan espinas, pero que estas espinas, a diferencia del coronillo, son espinas de origen foliar, es decir, de estructuras que acompañan a las hojas, que se denominan estípulas, que se modifican en forma de espinas. Acá estamos en presencia de un cactus del género Opuntia y es importante para poder mostrar otra de las modificaciones de los tallos. En este caso, el tallo, que se denomina cladodio, va a adquirir capacidad fotosintética, es decir, que va a reemplazar a la hoja en sus funciones. Y por otro lado, una función importante de este tipo de tallos es almacenar agua. Todas las características exomorfológicas que estuvimos analizando en el Parque del Acuario están íntimamente relacionadas con la estructura interna de las plantas, es decir, con su anatomía. Tenemos que tener en cuenta que todo el cuerpo de la planta está formado por células.
que esas células a su vez se asocian en tejidos que van a cumplir funciones específicas y esos tejidos a su vez se organizan en órganos. Los tejidos no se van a disponer de la misma manera en una raíz, en un tallo y una hoja. Esa disposición diferencial estará asociada a las funciones específicas que cumplen estos órganos. Entonces, el objetivo de este curso es analizar distintas técnicas histológicas, también implementarlas, poder entender los distintos protocolos para llevar a cabo tinciones y finalmente analizar cómo se disponen los tejidos en los distintos órganos, poder interpretarlo y poder analizar cómo esa estructura interna se asocia con la exomorfología de las plantas vasculares.